Estamos ya con Carlos Tomada, vamos a presentarlo. Sí. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nada, a mí me gustaría que en un lenguaje simple le podamos explicar a la gente qué puede cambiar en su vida cotidiana con una ley como esta. Bueno, me parece que el ejemplo, todo lo que se estuvo explicando recién da bastante cuenta de eso. Pero digámoslo así, muy sencillamente. Acá, una cosa quisiera aclarar. Yo no sé si este editorial es una sobreinterpretación de lo que Macri viene diciendo en los últimos tiempos, o es un pliego de condiciones que le presentan los que mandan a Macri y le dicen, tenés que hacer esto. Yo lo que diría en cualquiera de los dos casos es que esto es algo inviable en la Argentina. Sí. Absolutamente inviable. Ya pasó, Carlos. No en la dimensión que está planteado, claro, en este editorial. Lo dijiste vos, yo lo digo de otra manera. Este editorial lo que plantea es volver a la Argentina de los tempranos 40. Antes de la primera tiranía, digamos. Antes del primer peronismo, exactamente. Solamente por eso, y porque yo creo que es un pliego de condiciones de los que mandan, hay que prestarle atención. Porque esto ya ocurrió en la Argentina, ya fracasó, se pretendió imponer a sangre y fuego a partir del discurso de Martínez de Oz del 3 de abril del 76, y se pretendió y se avanzó, pero se pretendió imponer definitivamente. ¿Qué pensás que es lo que pretenden las empresas? Además, cuando vos eras ministro, ¿lo pedían las empresas? Esto forma parte del ideario básico y de la ideología de la derecha más salvaje de la Argentina, y existe esa gente, y hoy son los que están tomando decisiones en la vida política argentina. A ver, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el argumento? Acá lo que se plantea es bajar salarios y empleo, hacer perder derechos, debilitar al sindicalismo, con la excusa de esta es la Argentina que queda libre y dispuesta para las inversiones. Esto es, lo que están proponiendo es que los argentinos y las argentinas pierdan los derechos que han preservado y reconquistado muchos de ellos en estos últimos 12 años, que se bajen los salarios y que el sindicalismo quede absolutamente debilitado. Ese es, si pudieran hacer desaparecer el sindicalismo, lo harían. Digo, ahí han puesto algunas cosas que se aplicaron claramente en la Argentina y significaron el preludio del 19 y el 20 de diciembre del 2001. Hay un tema que sabemos que están en lo que están trabajando, que es que las negociaciones colectivas sean por productividad. Bueno, pero eso es un discurso reiterado. Miren, el tema de la productividad, dos cosas les voy a decir cortitas para que la entienda la gente. Si las empresas quieren hablar de productividad, que empiecen por abrir los libros, porque no se puede discutir de productividad cuando vos no decís cuánto ganás, cuánto te cuesta, cómo distribuís. Entonces, el día que yo vea que las empresas realmente están dispuestas a abrir sus libros, quiere decir que en serio vamos a discutir productividad. Pero además, y esto es lo más importante, la productividad no es solamente la productividad laboral. Vos lo sabés absolutamente. Hay otros factores que tienen que ver con la productividad. Entonces, trabajemos primero esos factores y después veremos en qué casos, en qué circunstancia, con qué intercambio, porque acá, cuando hablan de lamentablemente, porque así se bastardean las palabras, en la Argentina, cuando se habla de competitividad y de productividad, también eso lo hemos aprendido. Ahora, Carlos, vos es bajar salarios y modificar condiciones laborales a la baja. Conociste a muchísimos, por no decir a todos. Hoy, por ejemplo, reasumió Norberto Di Próspero en APL, por decir algo. Conociste a muchísimos de los sindicalistas que están hoy conduciendo sus sindicatos. Creo que hay poquísimos cambios desde que ustedes se fueron ahora. ¿Cómo crees que van a reaccionar
cuando se siga avanzando, el gobierno siga avanzando en un proyecto de estas características que mostrábamos recién? Yo creo no equivocarme si digo que, sin lugar a duda, de ninguna manera aceptarán un pliego de condiciones como esta. Yo creo que va a haber resistencia, creo que va a haber confrontación. Esto, insisto, esto significa la pérdida de derechos individuales y colectivos del día a día de los trabajadores, de la vida cotidiana de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que plantean en términos de la negociación colectiva es un absurdo. Es dejar afuera de la negociación colectiva al 97% de las empresas. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que la negociación colectiva por empresa existe en una empresa donde los que nos están viendo por televisión, claro, que trabajan en comercios, que trabajan en talleres, no está organizado el trabajador. Los que trabajan en empresas de 20, 30 trabajadores o menos, pueden tener negociación colectiva? Esto es hacer desaparecer lo que han sido las reglas, incluso las peores, pero definitivamente las reglas laborales en la Argentina. Pero si acordamos en que es un gobierno que vino a cambiar la distribución del ingreso en la Argentina, que para eso necesita bajar el salario real, yo creo que de alguna manera van a tratar de tirarle tiros a la negociación colectiva. Yo tengo clarísimo por lo que vienen ellos. De ahí a que lo consigan hay una gran diferencia. Ellos vienen por el salario. Del Parlamento han conseguido algunas cosas. El Parlamento han conseguido algunas cosas, pero concretamente del Parlamento se aprobó la ley antidespidos. ¿No? Sí. O sea, se movilizaron los trabajadores, se unificaron las dirigencias y la oposición, toda unida, votó a favor de la ley antidespidos. Pero no voltearon el veto. El veto no se voltea, digamos. Sí, debería haber habido una respuesta en lo que a mí me hubiera gustado. Pero yo también digo eso, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer también a quienes tienen la capacidad de intervenir. Hablemos del tema de salarios, concretamente. Acá el presidente de la Nación dijo, cosa que yo nunca la había escuchado, que los salarios no podían ser superiores al 25%. Tenían que negociar entre el 20 y el 25%. Lo dijo el presidente, no es que me lo comentaron. ¿Sí? El ministro de Economía dijo a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, que los salarios no podían aumentar más de un 20-25%. Y el ministro de Trabajo dijo también que los salarios tenían que estar en un aumento alrededor del 20-25%. Las paritarias de este año, el funcionamiento de esa institución, va a ser que el aumento del salario esté entre el 30 y el 35%. ¿Qué me dicen? ¿Qué me pueden decir a alguien? Obviamente, y soy el primero en entenderlo, es que ni siquiera ese aumento salarial va a alcanzar para mantener la capacidad adquisitiva del salario. ¿Se entiende? Bien, ahora... También es cierto que hay muchas empresas que no pueden pagar mucho más que eso. Ahora, esas paritarias hicieron que lo que dijo el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo, no haya servido para nada. Ahora, Carlos... Para nada, se la pasaron por encima. Digo, porque también pensemos que de la misma manera también va a haber resistencia a si intentan siquiera iniciar un programa como este. Pero Carlos, lo que vos parece que decís, yo sé que no lo decís, pero lo que parece que decís es que el trabajador, esto me voy a poner absolutamente a todos los sindicatos en contra cuando diga esto, pero que el trabajador tiene que agradecer haber perdido nada más que 10 puntos porcentuales. No, nadie, no. Lo que yo estoy diciendo es que yo confío en el movimiento obrero, en que va a tener la capacidad, la estrategia y la forma para resistir un programa como el que se acaba de ver ahora. No tengo ninguna duda que la futura unidad del movimiento obrero, después de este editorial, tiene que declarar una alerta y algo de eso va a tener que ocurrir frente al intento de poner en marcha un programa como este que la Argentina ya padeció. ¿No pensás que se demoraron mucho los sindicatos en responder, teniendo en cuenta que hasta el año pasado tenían... Esa es otra discusión, ¿no? Estemos alertas primero a lo que está haciendo el gobierno de Macri en las declaraciones que viene haciendo
y en esta editorial, que por otra parte, digamos, es la tercera editorial del Diario de la Nación. No, y es el corpus ideológico digamos, del macrismo, bueno, la Nación. bueno. En general ocurre... Entonces, No, ocurre porque eso. si no, por ahí la gente puede pensar que no tiene nada que ver. Digo, así como Página 12, con algunos de sus escribas más importantes, le daban cierto sustento al gobierno anterior ideológico, argumentativo, ¿sí? Y había un ida y vuelta en donde Página 12, mientras pensaba si estaba bien o estaba mal, mientras analizaba, a la vez tiraba ideas, ¿sí? Bueno, La Nación lo hace ahora con este gobierno. Sería bueno que la Nación tomara nota y difundiera un poco algunos, ya que lo hemos vivido en la Argentina, que dijera qué es lo que ocurrió en la economía y en la sociedad cuando en los 90 se impusieron algunas de estas medidas. A ver, desde el año 91 al año 95, con la plena vigencia de los que se llamaban contratos basura, la desocupación aumentó del 7% al 18%. Por ejemplo, Claro. digo, está reconocido en el mundo por la Organización Internacional del Trabajo y por muchas pruebas concretas, empíricas, que descentralizar la negociación lo que produce, no a lo que apunta, lo que produce es una redistribución regresiva del ingreso. Entonces no nos podemos engañar. Los problemas del mundo del trabajo, del mercado de trabajo, no se solucionan con ninguna de los 10 mandamientos, o no sé cómo llamarlos, que pone, son 10, que pone en su tribuna de doctrina el diario La Nación. Ninguno, porque los problemas del mundo del trabajo hoy son la precariedad, La son informalidad. todavía los niveles de trabajo no registrado, la falta de salud y seguridad en algunos emprendimientos productivos, los problemas de las jornadas extensas. Esos son los problemas del mundo del trabajo. Nada de eso se resuelve con ese pliego de condiciones que ha publicado el Diario de la Nación.